Name Show. Bienvenidos a Nape Show, mi nombre es Alfie Anders, estamos en un nuevo episodio y hoy vamos a abarcar diferentes países que incluyen a Venezuela, México, Perú, Ecuador y Chile. Esta es la parte que le estabas debiendo, cualquier contacto que quieran tener por medio de redes sociales o por medio de Gmail. Empezamos por Venezuela, aquella querida tierra tan hermosa y linda como es Venezuela, como varios de los países de Latinoamérica, y que hoy en día están totalmente destrozados por una horrenda dictadura. Respecto a Venezuela, no he hablado mucho de Venezuela porque no hay mucho que hablar al estar a cargo una dictadura totalmente que corrompe todo lo que es el sistema político, económico, a la sociedad misma. Es un organismo que destruye todo por dentro y destruye a tal punto que puede llegar a la destrucción del alma de la persona, los valores. Es una cosa horrenda. Y no hay mucho para hablar cuando un dictador está gobernando estos países. Sin embargo, en estas semanas han ocurrido hechos muy relevantes, estas últimas semanas, y vamos a aclararlos ahora por puntos. Primero tenemos que Estados Unidos había acusó a Maduro de narcotraficante. Esta acusación viene acompañada y viene en muy buen momento. El gobierno americano lo ha ejecutado en un momento bastante interesante, importante, en la situación global más por el coronavirus. En esta acusación, Estados Unidos terminó otorgando una recompensa, decide otorgar una recompensa de $15 millones por la captura de dictador Maduro, presidente dictador Maduro, así que él quiere llamarse presidente. Se acusa a Maduro de ser narcotraficante, un narcotraficante, y por lo tanto existe una conspiración narcoterrorista al ser él el líder del cartel de droga de los soles. Algo más obvio que lo aclaran el gobierno americano y que lo han hecho obvio la cúpula política venezolana, ha sido que los generales, los altos mandos del ejército venezolano tienen un logo del sol. Ese logo del sol implicarían y tratarían de alguna manera de identificarse entre sí a los miembros de este cartel de los soles. Es increíble. Ahora, parece una fábula. Y como toda la gente socialista pensará, esta es una fábula creada por el capitalismo, el imperialismo para derrocar a un presidente electo democráticamente. No es así. Y si es que existe ese sol, que es así que lo relacionan, porque obviamente esto lo dice, puede haber que corroborarlo. Una vez que caiga este señor, va a haber que corroborarlo. Pero si es así, son unos sinvergüenza, además de caraduras. Y me quedo muy corto a decirlo todo esto. La acusación provino del fiscal general de Estados Unidos, un tal Barr, quien presentó los cargos criminales en contra de Maduro. Como ya hemos dicho, no solo por narcotráfico, sino también por lavado de dinero. Acusó además de que parte de la estrategia en estos momentos global que estamos viendo por el coronavirus, una estrategia del cartel junto a otros carteles, con ayuda de la FARC, porque está atado, también esta acusación está atado, que el cartel de los soles funcionaba con un fuerte apoyo de la FARC. Recordemos, la FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Sí? Ahí está la conspiración terrorista. Se acusa entonces de querer inundar a Estados Unidos, así la palabra inundar, de drogas para afectar a la población más en estos momentos de convulsión política, económica y social que estamos viendo por el coronavirus.
La respuesta de Maduro nos hizo esperar, y como es lógico, y como ya sabemos cómo responden estos personajes, acusó a los americanos de llevar a cabo una acusación a modo de cowboys racistas del siglo XXI, y de ser acusaciones falsas, diciendo que es una nueva modalidad de golpe de Estado. Lo gracioso de los socialistas es que ellos siempre tienen podrían escribir el libro de las 1000 maneras de golpe de Estado, porque para ellos donde algo es diferente a lo que ellos piensan, es golpe de Estado. Y lo gracioso, lo gracioso es que los seguidores, los fanáticos socialistas, los zurdos, socialistas, comunistas, maoístas, trotskistas, pongámoslos todos en la misma bolsa, por más que quieran ellos ser diferentes, van a apoyarlos, y los van a apoyar, y van a creer en las palabras de estos mentirosos. Recordemos que a Maduro no se los reconocen más de 50 países, ¿sí? Más de 50 países no lo reconocen como presidente democrático, como que él quiere ser presidente democrático. Y sí se lo reconoce a Guaidó, quien fue electo en enero de 2019. Otra de las respuestas lo tenemos al canciller Arriaza, que además, este sinvergüenza de Arriaza, está casado con una de las hijas de Chávez, ya sabemos por qué está ahí. Emitió un comunicado criticando la decisión de Estados Unidos y diciendo que arremete contra el pueblo venezolano y a sus instituciones, como si tuvieran, utilizando un nuevo modo de golpe de Estado nuevamente. Ahora esta es otra cosa de los socialistas, los zurdos, cuando crean e inventan un nuevo concepto para lavar el cerebro a la gente más vulnerable en caer al socialismo. Ese nuevo concepto tratan de instalarlo y lo repiten todo, y por todos los medios, y los medios amigos también. ¿Qué es lo que dice Maduro? De vuelta, volvemos en relación a esto, que muestra un desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar votos electorales en Florida. Votos electorales, porque claro, ahora vienen las elecciones americanas. Los latinos que se encuentran ahí en Florida son ejemplo ferviente del escape del latinoamericano a Estados Unidos por causa y culpa del socialismo. Y por supuesto no quedan quienes critican las medidas americanas, ya no los mismos venezolanos, sino externos. Generalmente es la educación latinoamericana en las universidades está muy influenciada por el socialismo. Y en estos puntos, cuando se le hacen consultas a estos personajes, muchos de los críticos, que son gente intelectual, volvemos a caer en lo mismo, no vamos a decir que no lo son gente intelectual, pero son gente intelectual que no sirve, porque hacen daño, no van por el bien, son socialistas. Y esto los críticos acusan que las medidas de Estados Unidos generalmente lo que va a hacer es aunar más las fuerzas. Primero que va a hacer que en vez de que quede solo Maduro, las fuerzas internas se coloquen de atrás apoyándolo más fuerte. Y segundo, que en el ámbito externo, tanto los chinos como los rusos terminen apoyando aún más la causa de Maduro. Si me preguntan a mí, para mí es totalmente diferente la perspectiva, pero esta es una perspectiva de los socialistas. Y ahora vamos a ver por qué, entrando en el segundo punto, en donde Rosneft, la compañía petrolera rusa, decidió dejar Venezuela. Esto sucedió unos días después de los anuncios, aunque si me preguntan a mí, acá es donde viene, esto ya ha sido hablado con Putin, no se toman decisiones así nomás, y los hechos que vinieron posteriores también. De alguna manera se puede observar que Putin está soltando la mano a Maduro. Rosneft cierra todo, pero cierra todo. Puso a la venta todos sus activos y sus participaciones en las explotaciones, poniendo el fin de todas sus actividades. Rosneft, esta compañía petrolera, cuyos dueños se dicen
Son cercanos a Putin y se dicen que Putin forma parte, solamente que tiene lo que se llama un representante intermediario, obviamente que no es Putin, pero que es fiel a Putin y que termina teniendo parte de estas compañías, sin embargo, a imagen de Putin. La fuerza de Rosneft es tan importante, y más en estos últimos tiempos con las sanciones que se venían poniendo, que generó una batalla, era parte de la batalla política entre Estados Unidos y Rusia alrededor de Venezuela. Recordemos que en febrero ya Estados Unidos había sancionado a Rosneft por ignorar las sanciones y aún seguir exportando el petróleo venezolano. Estas sanciones venían ya por una sanción que se había puesto al gobierno venezolano para exportar petróleo. Sin embargo, Rosneft esta empresa había actuado como intermediaria al decir que ellos iban a seguir exportando el petróleo venezolano, pero no por medio de transacciones. O sea que en teoría estaban cumpliendo la sanción de Estados Unidos. ¿Cómo es que estaban cumpliendo? Y Rosneft decía, el gobierno venezolano nos debía, nos tiene deuda, entonces el petróleo que nos da es para cubrir esa deuda anterior de cuando comenzó la sanción. Esta es la manera en la cual se esquivaba la sanción americana. Vino el peso y la sanción contra Rosneft, y ahí ya se complicó el problema. Comenzó a complicarse un poco más. A pesar de estas sanciones, Rosneft vio lo positivo. Recordemos que Rosneft representaba el 60% de las exportaciones venezolanas, como también recordemos que Rosneft vio toda esta situación geopolítica, lo vio como una oportunidad para hacerse de activos venezolanos muy importante, principalmente en los campos de crudo venezolanos, como también al hacer el cargo de todas las licitaciones, a la mayoría de las licitaciones de explotación de los campos gasíferos. Sin embargo, las sanciones lograron desgastar y que caiga directamente arrodillada la compañía y decidiera cerrar todo. Nuevamente voy a decir, esto en relación y ya desde mi punto de vista, habiendo hablado con Putin, no tomando una decisión unilateral. Y esto nos lleva al tercer tema, que fue importante estos días también. El tercer tema importante que fue la oferta de Estados Unidos de un marco de transición democrático, un esquema de puntos por cómo transitar, cómo llevar a cabo Venezuela a la democracia. Estos puntos fueron muy criticados, principalmente por la dictadura venezolana. Este plan fue presentado por Mike Pompeo, secretario de Estado, y cuya propuesta del marco de transición democrática exigía que ambas partes, tanto Maduro como Guaidó, establezcan un gobierno de transición que se llame a elecciones entre 6 y 12 meses. Si se cumple todo, recién ahí el gobierno americano va a sacar todas las sanciones que pesan sobre la dictadura. Este plan de transición democrático consta de prácticamente 13 puntos con unas garantías. Vamos a tratar de hacerlas simples. Primero, el retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional, que se levante la orden de rebeldía y que se devuelvan las inmunidades. La Asamblea Nacional Constituyente se disuelve, diferente de la Asamblea Nacional, la Constituyente es de la dictadura. Segundo punto, presos políticos liberados inmediatamente. Tercer punto, las fuerzas de seguridad extranjeras deben salir del país. Cuarto, la Asamblea Nacional elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. El quinto punto, la Asamblea Nacional aprueba la ley de un Consejo de Estado, que se convierte en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Sexto punto, se otorgan los poderes que eran del presidente al Consejo de Estados, los mismos poderes, las mismas funciones que un presidente.
séptimo punto, aprobado ya el punto 5 y 3, se suspenden las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, PDVSA y el sector petrolero. El punto número 8, el Consejo de Estado nombra un nuevo gabinete. Punto 9, la comunidad internacional da un apoyo humanitario, electoral, de desarrollo, buscando equidad y de políticas económicas. Y obviamente de ayuda a la deuda que tienen, reestructuración de la deuda. Punto 10, se establece un comité de verdad, ¿sí? Un comité de verdad y justicia. Punto 11, se establece una fecha donde se llama a nuevas elecciones presidenciales y también a la Asamblea Nacional, o sea, un acto que se da simultáneamente, entre 6 y 12 meses. Punto número 12, se celebran elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Punto número 13, se conforma una comisión bipartidista que se desarrolla para crear soluciones políticas y económicas y nuevamente reestructurar el tema de la deuda. Y ahora vienen las garantías, y esto dentro de la garantía es uno de los puntos donde varios, principalmente de los militares que se han dado al exilio, han criticado mucho la propuesta americana, que el mando militar, una de las garantías, que el mando militar se quede en el mando durante el periodo de transición, es decir, que Padrino López, la mano derecha a cargo del ejército venezolano, tendría de alguna manera el apoyo de Estados Unidos para continuar en el mando. Esto es uno de los puntos más críticos. Segundo de las garantías, también que durante el proceso de la transición se garantiza que los estatales continúen en su poder. La respuesta del gobierno de Maduro, de la dictadura de Maduro, no se hizo esperar y terminó diciendo que este es un nuevo modo de injerencia de Estados Unidos en el ámbito de Venezuela, buscando de una manera una complicidad del ámbito internacional. Ahora tenemos un punto donde uno de los Estados Unidos, para ser más claro, más simple, Estados Unidos dio la señal de que Maduro pueda participar en las elecciones democráticas, o sea, no va a estar nulo, puede participar en estas nuevas elecciones y competir con Guaidó. Ahora, en esta competencia ellos calculan que el porcentaje de apoyo a Maduro es muy baja. Esto siempre agarrado con la punta del papel. Y esto nos lleva a un cuarto tema, que es uno de estos días que fue bastante interesante. La decisión de Donald Trump de anunciar el despliegue de Fuerzas Armadas en el Caribe. Algo que fue muy criticado por los países del Caribe, ya que ellos ven de alguna manera amenazado. Sin embargo, quienes están afines lo ven como algo positivo. Quienes están en contra, obviamente, están a favor del narcotráfico. ¿Cuál es la finalidad de este envío de la Armada del Comando Suramericana? El envío va justificado con el anuncio de haber acusado a Maduro de narcotraficante. Es decir, ellos van en contra para luchar contra el narcoterrorismo que amenaza la seguridad nacional americana. Y muchos criticarán esto, pero sin embargo, este tipo de medidas terminan ayudando también a nosotros los caribeños de una manera a Latinoamérica. Ahora, a nosotros los buenos, a los malos, a los que son los políticos, esas lacras de políticos que están ahí, quienes denigran esta medida porque ellos tienen parte de la torta, ¿me entienden a qué me refiero? Obviamente ellos van a estar en desacuerdo, pero nosotros, quienes queremos vivir tranquilos y que estas lacras terminen de una vez de robarnos, estamos a favor. Porque obviamente hay intereses americanos, no vamos a ser necios. Obviamente hay intereses americanos, pero también esos intereses nos benefician a nosotros, los más débiles, donde en el Caribe, y ahí es cerca de, bueno, ni hablar de Venezuela, pero en Colombia, donde nos vemos
indirectamente implicados en esta problemática. Y nosotros buscamos libertad y que vayan en contra de estas lacras de gente. Esta medida fue celebrada obviamente por Guaidó. Ahora también quien se terminó subiendo al barco, de alguna manera por decirlo, es también Inglaterra, quien decidió también enviar su buque de guerra para ayudar a la lucha contra el narcoterrorismo por parte de los americanos. También tenemos la respuesta graciosa de la dictadura, quien acusó a Estados Unidos de que la fuerza bolivariana está lista y preparada para responder ante la invasión. ¿Por qué? Porque muchos dicen que estas metodologías es muy parecido a lo que ocurrió con Noriega. No sé si recuerdan la historia, eso lo podemos contar en otro momento. En aquel momento también se hizo una estrategia similar y al final se terminó invadiendo. Entonces los venezolanos la dictadura venezolana, estos socialistas, consideran que hay altas probabilidades que terminen invadiendo Venezuela. Ahora vamos a pasar terminando lo de Venezuela, que se hizo bastante largo, vamos a pasar a Perú. Otro país hermoso, Perú. En Perú acontecieron dos temas bastante importantes estas semanas también para recalcar. El coronavirus atacó bastante fuerte, sin embargo el sistema económico peruano, y acá se ven los resultados de un sistema económico que tuvo más éxito en comparación a otros países de Latinoamérica, se mostró sólido. Y también el sistema de salud. Dos temas que se estuvieron hablando uno es el retiro del 25% de los fondos de la AFP. Los fondos de la AFP. Para quienes no conocen qué es el fondo de la AFP son la administración de fondos de pensiones. Acordemos que en muchos de los países de Latinoamérica está estatizado, mientras que los países más serios los tienen privados. Bueno, este es el caso con Perú. En Perú se está hablando ahora entonces de querer retirar, por llevar a cabo un proyecto de ley donde se terminó aprobando el retiro del 25% de estos fondos de la gente. Es decir, que la gente tenga la libertad, no es libertad, pero por lo menos que puedan disponer del 25% de los fondos que han estado contribuyendo, ¿sí? Una contribución obligatoria que generalmente está a cargo del empleador. Ahora, el problema con estos fondos, de la discusión que ocurrió, es que muchas de estas empresas, al ser privadas, tienen estos fondos, no están disponibles, sino están invertidos, ya sea en activos nacionales peruanos, como de la región, o también internacionales. Esto implica entonces cuando el ciudadano peruano quiera sacar o necesite ese 25%, al sacarlos, estas empresas van a tener que deshacerse esos activos y ahí es donde van a tener que ver el balance, si es que se desprende de activos que ya tienen rentabilidad, o en el caso de que sea una avalancha y que sea muy importante quienes recurran a sacar ese 25%, terminen obligando a la empresa a desprenderse de activos que aún no están en rentabilidad, porque son a largo plazo o a mediano plazo. Y ahí está el problema que están teniendo los políticos en el Congreso peruano. Sin embargo, durante la noche del viernes se terminó aprobando con 107 senadores a favor y 4 en contra. Esto, ¿cómo quedó todo plasmado? Es que en la mitad de los 10 días, pero aunque a los 10 días se dé la mitad de ese 25%, el 50%, y que después, a los 30 días de haber sacado la primera mitad, se sacara el resto. De esta manera se busca también que el peso no recaiga completamente sobre las empresas privadas.
Algo que me pareció bastante serio de los políticos que decía es que para estos momentos es cuando tanto la gente ha ahorrado en estos fondos privados. Ahora, esto puede ser también un ejemplo de la importancia, de lo importante que es que estos fondos no sean del Estado y sean de los privados. Porque los privados, por lo menos, sabes que el dinero está ahí. En cambio, tenemos casos, vamos a hablar de Argentina, pues es un gran caso, el de Argentina, donde los inútiles y de los políticos de cuarta hicieron que el último viernes los pobres jubilados, con un bono de 10.000 pesos, que no son más que $100, menos de $100 un bono, con esos menos de $100, después de haber tratado de evitar la pandemia, etcétera, lo juntaran todos ese bendito día para que todos enfermasen. Esta gente tiene que ser acusada. Esa cúpula política, principalmente del Ministerio de Salud de Argentina. Pero bueno, eso es Argentina, eso ya vamos a estar hablando más adelante. Volviendo a Perú, tenemos entonces que las palabras del presidente del Congreso, quien dijo que Merino de Lama, quien dijo que esta no es una medida populista, sino que es una medida que tiene un análisis profundo. Y si me preguntan a mí, y si uno ahorra para estos momentos, por lo menos uno puede crear un piso a la caída y evitar de alguna manera que esa caída económica sea aún más profunda. Y el otro punto que se estaba hablando en Perú, algo que tiene también mucho contagio de Argentina, es respecto a la baja del salario de los políticos, algo que el presidente de Perú anunció que si los políticos quieren donar parte de su salario, que lo hagan, pero que él no lo iba a ordenar por ahora. Como siempre, los políticos protegen su porción de la pizza, su porción de la torta, y le dio la libertad a que cada político puedan bajarse su salario si es que quieren y si es que lo disponen. Vamos a ver si es que lo hacen. Pasamos a Ecuador. Y en Ecuador el principal problema que hubo fueron las consecuencias del coronavirus. Ese es un ejemplo de cómo un sistema de salud puede fallar en un país con poca población, pero con un sistema de salud muy fallado. Muy fallado. Donde se hace evidente la falla del sistema de salud, a comparación, por ejemplo, de Perú, y que ya vamos a hablar de Chile. El sistema de salud ecuatoriano cayó. Directamente cayó, se apagó, a tal punto que comenzaron a tomar un gran problema con la gente que estaba falleciendo de coronavirus. Ecuador es uno de los países, en relación a población y a contagio, que más altos contagios tienen en América Latina, y donde más en relación a población han muerto también. Se han hecho virales muchos videos donde se observan las personas muriendo en las calles, gente dejando que ha estado manteniendo el cadáver de su abuela, su madre, su padre, adentro de la casa por varios días, y por oler mal lo dejan afuera. Hay algunos que lo han llevado a modo de queja en medio de la calle y lo han prendido fuego. Hay bastantes videos que se han viralizado. Esto muestra una vergüenza de los políticos. Sin embargo, no es consecuencia de este gobierno, que también tiene críticas, sino de estos años del socialismo de Rafael Correa, expresidente. Durante aquellos años que ellos dicen que han hecho todo bien, digo ellos porque es los políticos chavistas de la región latinoamericana, pero que en 10 años no han hecho más que robar no solo la plata, sino también los sueños de los jóvenes latinoamericanos, quienes muchos de ellos, que ahora piensan diferente, han creído en estas ideas. Se decidió entonces extender la cuarentena hasta el 12 de abril, y ante la viralización de estos videos, recién la gente comenzó, es decir, recién el sistema de salud o la policía comenzó a buscar los cuerpos. Sin embargo, siguieron alternativas. Una alternativa más críticas fue el crear una fosa para colocar a todos los muertos, algo muy crítico a un país de fuerza católica, muy catolicista, y en el cual hay un sistema cultural
de entierro y respeto a sus muertos, y que no están acostumbrados tampoco a la cremación. ¿Qué pasa con los policías y con la salud? Bueno, la salud no quiere arriesgarse a caer enfermo y los policías tampoco, a tal punto que la policía criminalística, que es la que más se encarga de esto, recién comenzó a salir con la viralización de estos videos y la disposición de obligación por parte del gobierno central. Uno de los puntos lindos de estos días fue el anuncio de condena a Rafael Correa a 8 años de prisión. 8 años de prisión por autor de delito de cohecho agravado por los sobornos de entre el 2012 y 2016 en la financiación del partido Alianza País, partido chavista. Correa calificó de payasesca y una imparcialidad de los jueces. Ya sabemos dónde está escondido. Pero claro, estos personajes dicen eso y los fanáticos zurdos le creen. Pero las consecuencias están hechas. Las consecuencias se ven hoy mismo por la pandemia. Porque no es responsabilidad de este gobierno que lleva un par de años. Menos de un par de años. Es responsabilidad de Correa, quien estuvo gobernando, como todos los chavistas, por mucho tiempo y no les interesó en hacer nada, y sí se han preocupado en crear modos y metodologías de robo como uno de los grandes, o de Odebrecht. Ahora pasamos a Chile, y en Chile vamos a hablar algunos temas que han estado bastante interesantes. Hay uno que me gusta particularmente, ya vamos a hablar. Primero hablar del coronavirus. Algo para destacar respecto al coronavirus es que Chile es el país que más testeos ha hecho en relación a población de coronavirus. Teniendo en comparación a Argentina, por ejemplo, quien celebra Argentina el éxito de tener pocos fallecidos y pocos enfermos, pero es de los países que más bajo ha hecho testeo a su población. Es increíble. Y los zurdos, socialistas, lacras, festejan estos resultados. Estos resultados festejan. Sin embargo, vemos en Chile, en país vecino, que son los países con más alto testeo y ratificado, uno de los más bajos en enfermos y en fallecimiento. Ahora, ¿por qué? Esto afirma y comprueba, todo se tiene que comprobar con hechos reales. Y acá se comprueba cómo el sistema de salud chileno, que tanto se quejan los zurdos chilenos, funciona, tiene sus problemas, sí, hay que mejorarlo, sí, hay que retocarlo, pero no hay que cambiarlo en su integridad. No hay que cambiarlo en su integridad, porque se ve en la baja letalidad y se ve en el incremento de los testeos que tienen. Entonces se observa que este sistema de salud que fue tan criticado en las marchas, en las protestas, funciona. Otro de los puntos fue la foto de Piñera, otro de los temas, digamos, fue la foto de Piñera en la plaza, una foto al estilo heroica, sentado y que de alguna manera es provocativa, en la plaza de Baquedano, del gran general Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico, por supuesto. Una pose tan triunfal, sonriente, como descansando, pasando el tiempo, y al lado de un gran graffiti que decía "fuera presidente". Esta foto, que se hizo viral también, fue gran criticada como una provocación del presidente chileno hacia las grandes protestas, porque obviamente como todos tienen que estar encerrados en sus casas, el presidente fue solo a la plaza, sentado al lado del monumento, sonriente, como aires de victorioso y de burla. Si me preguntan a mí, y puede ser que haya sido ingenuamente una burla y un mensaje. Y bueno, también a estos zurdos hay que darles con algo, ¿no? Vamos al tercer punto. El anuncio de una posible recesión de Chile. Sin embargo, esta recesión, que se proyecta de casi un 10%, lo bueno es que Chile tiene una estructura también económica
sólida, donde los datos y las proyecciones se hacen reales, son fehacientes. Esta caída del 10% se proyecta con un repunte del 2021 de casi de entre un 4 y un 5%. ¿Es posible este repunte? Y en economías como en Chile, Perú, Colombia, va a ser posible. En las economías desastrosas como Argentina no. Bolivia vamos a ver. Pero bueno, ahora estamos hablando de Chile. ¿Es posible? Y sí, es muy posible. Y por último, vamos a hablar de la querida tierra de México. México está gobernado por un payaso. México tiene una cúpula política conservadora que no son capitalistas, son socialistas, conservadores, antiguos, más relacionados a los antiguos aristócratas, que son funcionales a una máquina estatal que se alimenta a costa no solo de la gente, sino de su alma de la gente. Tanta gente que está muy mal en México. Y esta es lacra de gente, los políticos me refiero, no la gente en sí, a los políticos, la lacra de gente, de políticos que tienen, terminan aún tomando el pelo más a la población. ¿Dónde se tomó el pelo ahora? Bueno, el presidente desastre que tienen de AMLO, López Obrador, saludando a la madre, a la mamá del Chapo Guzmán. El video que se hizo viral también, un aire tan relajado, un aire tan amiguero, le dice, sí, recibimos, ¿cómo anda? No se baje, señora. Me acerco a usted. ¿Cómo está? Le da la mano, sonrisita acá, toca, recibí su mensaje, acá lo tengo, tome la carta, qué sé yo. Vergüenza deberían darles. Y ahí donde se ve que en México el enemigo es el político. Porque esa casta política que se ve en México, están todos transados y todos comparten la misma torta. Será del partido de acá, será del partido de allá, pero todos comparten la misma torta y no les importa. La gente no le importa a la gente cuando se va, dejan todo. A veces tienen que dejar los hijos, esposas, esposos, padres, abuelos, para cruzar a un país mejor como es Estados Unidos o para irse a algún otro lado. Esa gente es la que tendría que estar preocupado el gobierno de México. Sin embargo, no lo hace y no lo va a hacer. Ahí es donde tiene que nacer aún una fuerza que luche por una verdadera libertad y contra esta casta política que está injerta ahí en el Estado mexicano. Y además, como si fuera poco, como si no faltara trabajo en México, AMLO dice, si es necesario vamos a llamar a los médicos cubanos. Una de las mentiras más grandes de los médicos cubanos, donde se están repartiendo por el mundo mentiras. Ahí veíamos protestas en Cuba porque la gente enferma no tiene acceso a los remedios, no tiene acceso a materiales, herramientas. Y por último, algo que me pasé a hablar de Chile, quería hablarlo, es esta zurda comunista asquerosa socialista de Chile, no voy a dar su nombre, esta mujer que es actriz, pues no vale la pena, pero también otro video viral, se ha viralizado muchos videos estas semanas, que fue a prepararse, a probar el comunismo de Cuba, porque tiene la mejor educación, porque tiene el mejor sistema de salud. Bueno, en Cuba le agarró en medio del coronavirus. Video llorando, diciendo que no hay papel higiénico, seguro que lo vieron. No hay papel higiénicos, no hay estos medios, esta herramienta, no la atienden, no hay salud. Y bueno, bienvenido al comunismo, zurda. Bienvenido al comunismo. Y tenemos, a ver si invitamos al querido compañero venezolano que le respondió a esta mujer ideóloga que no entiende nada. Le respondió
este compañero diciéndole que no es, nunca, ni él conoce, ni él se ha estado acostumbrado a usar papel higiénico en Cuba, y lo dice todo llorando, lagrimeando. Ese video tienen que verlo, y ahí van a ver la irracionalidad de la gente de izquierda de Latinoamérica que diseminan este virus y que y lo exportan a España, lo exportan a Europa, y ahora buscan exportarlo a Estados Unidos. Bueno, ahí ya entramos a política de Estados Unidos, pero en Nueva York, California. Ya, si saben de la política de Estados Unidos, ya se estarán imaginando de quién hablo. Y esta gente ama el capitalismo, ama el dólar, ama Miami, pero son zurdos y son hipócritas, como Evo Morales, escapándose de Cuba, de Bolivia. ¿Dónde? No se escapa Cuba, no se escapa Venezuela, no. Si hubiera podido escapar a Estados Unidos, hubiera ido a Estados Unidos. Lo recibieron el hermano mexicano, donde ya hablamos en otros audios cómo están transados todos estos. Pero si hubiera podido, se hubiera ido a España. Y no, se va a Argentina, que por lo menos algo de capitalismo queda ahí. No está todo arrasado todavía. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Les agradezco un montón. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.